el Señor puso en mi corazón esta mañana y ahora en esta noche, ¿no? De hablar sobre el toque de Jesús, ¿no? Y cada vez que Jesús tocó a alguien, produjo algo. Nunca Dios, si toca algo, no hace nada. Cuando Dios toca a una familia, la transforma. Cuando Dios toca a un hombre, lo transforma. Dios toca a una mujer y la transforma para bien. Amén. Y la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos donde narra de que el toque de Jesús en esas personas fueron transformadas, fueron bendecidas. Aún el toque de algunas calles y de algunas piedras que tocaba Jesús o de casas que tocaba Jesús fueron transformadas, fueron bendecidas. Hace unos días estuve viendo, hace un tiempo, un video cuando la gente salía de la tumba de Jesús ahora mismo en Jerusalén. Y me impresionó porque yo miraba, eran unos turistas alemanes, ¿no? Que no eran cristianos, ¿no? Ellos eran, según ellos, eran ateos, ¿no? Y querían conocer la tumba de Jesús, que hablaban mucho. Y usted sabe que los alemanes son muy fríos en ese sentido, no es que sea gente fría, sino que son gentes muy encuadradas. Yo estuve en Alemania 2 veces predicando la palabra del Señor con mi esposa y nos dimos cuenta que son muy, ¿cómo le puedo decir? No desconfiados, porque ellos pasaron una guerra, ¿no? Y vivieron tantas cosas que tienen mucho cuidado en aceptar a alguien o en hablar con alguien, ¿no? No es que tampoco no hablan con nadie, pero tienen mucho cuidado en eso y son muy fríos. Aún en la iglesia evangélica son muy calculadores, a ver con qué vamos nosotros, con qué espíritu vamos nosotros, ¿no? Pero son amorosos los hermanos, pero ya su característica, eso no lo tocó a muchos Jesús, sino que los tocó una guerra tremenda. Usted va a ver que en las casas de Alemania, todas las casas tienen sótano. Y eso es por la guerra. Cuando venían las bombas, todo abajo. Pero hoy, en la actualidad, todas las casas tienen sótanos. Recuerdo cuando llegamos a Múnich y nos hospedó una familia argentina, nos metieron bajo, llegó el auto, abrió la puerta y nos metió abajo, dijo, ¿dónde vamos? Y ahí en el sótano, abajo del sótano de una casa de 2 pisos, había otra casa mejor que la que estaba arriba. Y ahí nos hospedaron nosotros, con jardín de invierno, una bendición de Dios. Pero yo me asombro, ¿por qué? A esa gente los tocó la guerra y se tratan de cuidar, y son muy encuadrados en muchas cosas, muy calculadores en el buen sentido de la palabra. Amén. Y ellos salían de la tumba de Jesús, ¿no? Y estaba el periodista preguntándole, ¿usted es cristiano? No, no soy cristiano. Que sí, puede decir que soy... Y salía llorando. Entonces le dice, ¿usted recién sabe que la tumba de Jesús está saliendo? Sí. ¿Y por qué llora? No sé por qué lloro, pero lloro. Pero se siente mal, está triste, no sé, tengo como una alegría en mi corazón. Amén. Y yo observé eso y dije, han pasado miles de años y la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, está ahí. Imagínese caminando, juntando a gente, recorriendo Jerusalén y las ciudades, porque Jesús nunca se quedó en Jerusalén solamente, Él recorría ciudades y aldeas para llevar el Evangelio, para sanar a la gente, salvar a la gente, liberar a la gente. Y hay pasajes bíblicos que Jesús se animó a hacer que otros no podían hacer, ¿no? Y dice que uno de los pasajes, capítulo 10 de Mateo, ¿no? Él toma la posición como Él bendice a los niños. Mire, Marcos,
capítulo 10, verso 13, San Marcos 10, 13, y dice, y le presentaban niños para que los tocase, ¿no? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, es que la gente quería que Jesús los tocara, ¿no? Que el Espíritu, no que Jesús, la gente tiene, no entiéndame, usted no tiene que venir a buscar que yo lo toque, usted tiene que buscar que lo toque Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo orar por usted, pero el que lo va a tocar es Jesús. Porque si yo puedo orar por usted, pero si no lo toca Jesús, no pasa nada. ¿Amén? Cuando nosotros cumplimos con lo que el Señor dice y oramos, el que toca, el que sana, el que libera, el que transforma, tiene nombre y apellido. Jesucristo de Nazaret, el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó, dice, y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos los niños, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Qué tremendo, ¿no? Y imagínense esos niños bendecidos. Amén. Por eso cuando usted tiene a su hijo, ¿no? La edad que sea, porque para la edad, para un padre o para los padres, así el hijo tenga 65 años como tengo yo, que todavía mi mamá me dice negrito, le digo, no me diga más negrito que soy abuelo. Para mí seguir siendo mi negrito, es verdad. Qué razón que tiene. Amén. Ella me ve en los pañales ahí, hecho una morcillita ahí de pañales, sí. A veces yo hablé el otro día con ella y se recordaba de eso, cuando estaba Viona en aquel tiempo con los escarpines y todo así. Parecía una bolita de grasa negra. Me decía, pero es así. Usted cuando tenga a su hijo, abrácelo. Mi mamá no conocía al Señor, recién ahora conoció al Señor, estos últimos años. Pero cuando usted que tiene la oportunidad, abrace a sus hijos y profetice sobre ellos. Y dígale, vas a ser un siervo, una sierva de Dios. Vas a profetizar, vas a ser un testimonio para los demás. Cuando tu esposa está embarazada, ponerle la mano a tu esposa en el vientre, hablarle a ese niño, cantale. Eduardo Millerno le cantaba a Agostina, a Matías y a Ivana. Le agarraba la guitarra y le cantaba ahí. ¿A quién? A la panza le cantaba, pero a Ivana escuchaba ahí adentro. A Agostina también escuchaba y Matías también. Amén. Y eso es parte del toque de Jesús. Y qué lindo que aún en el vientre usted aproveche y pueda ir, o cuando agarre su nieto, usted, su nieto, abuelo, que a nosotros nos gusta estar con los nietos, abrácelo y bendígalo en el nombre de Jesús. No le diga, sos feo como tu papá. Dígale, vos sos lindo como Jesús. Amén. Porque el nene no es parecido a nadie. El nene es parecido a lo que tiene que parecerse. Amén. Usted bendígalo en el nombre de Jesús. Ore por su cama. Quizás hay gente que quiere orar por sus hijos. Ore por la cama de sus hijos, por su ropa. No es nada de curanderismo ni nada. Orar por las ropas es bíblico. Dice Hechos 19, 11, 12, y Dios hacía milagros extraordinarios. De tal manera, dice, que se llamaban los paños y los delantales de las personas, y que aquellos que lo tocaban eran sanos, y aún los espíritus inmundos se iban de las vidas. A veces los llevaba a la iglesia y los siervos de Dios oraban. Amén. Y los niños y las personas eran sanadas, es bíblico.
Así, por eso a veces le decimos, traiga una prenda, nosotros vamos a orar por la prenda. Porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, cada vez que Jesús tocó a alguien, trajo algo sobre las personas. A veces ciudades se impactaban cuando Jesús tocaba a alguien. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy le vamos a pedir a Jesús que toque tu vida, y no solo tu vida, tu matrimonio, tu familia va a ser impactada por el toque de Dios sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús, hay muchas historias, ¿no? Una de las historias que me tocó fue el corazón, fue la viuda de Naín. Amén. Hay una ciudad llamada Naín, y dice que Jesús venía llegando a Naín con una multitud que alababan y glorificaban el nombre del Señor. Imagínense, Jesús lo seguían multitudes. Donde iba Jesús, tocaba a la gente, aún más, dice la Biblia, a veces se peleaban para tocarlo porque poder salía de él para sanar. El toque de Jesús hace eso. Y dice que entraba a Naín, Jesús con todos los discípulos, y dice que a Jesús lo seguía una multitud. Imagínense, todo cantando y alabando, glorificando, y Jesús tocando a la gente, sanando enfermos, liberando a los cautivos, ¿no? Y todo eso. Y por otro lado salía de Naín un cortejo fúnebre. O sea, entraba la vida y salía la muerte. Qué momento, qué contraste ahí en ese momento. Qué contraste. Por un lado, multitudes que cantaban, saltaban, y por otro lado, mucha gente llorando. Principalmente una mujer, una viuda, que llevaba a enterrar a su único hijo. Amén. Tremendo, constante, tremendo cuadro que uno ve ahí. Por un lado entrando la alegría y por otro lado saliendo la tristeza, la muerte. Y dice que Jesús dice que se compadeció de ella. Dice que la miró y se compadeció de ella. Y dice que se detuvo Jesús y hizo detener al cortejo fúnebre. Y cuando vio que esta mujer, seguramente, no sé si la Biblia dorida, pero habrá tenido, ¿quién es este? Es mi hijo, mi único hijo. Se me murió mi esposo y ahora se me muere mi hijo y quedo sola. Usted sabe que en aquel tiempo las mujeres, no es como ahora que tenían un pasar, que ahora pueden quedarse, bueno, con un pasar, conviene tener una buena jubilación. Bueno, no hablemos de la jubilación, ese es otro tema, pero pueden defenderse, tienen hijos que tienen la posibilidad de defender. Esta mujer no tenía hijos, se quedaba sola, y cuando una mujer se quedaba sola, se quedaba marginada en aquella época. Imagínense, Jesús pensó en todo eso, en toda la necesidad, y dice que detuvo y le preguntó, ¿es mi hijo? Sí. Dice que él tocó, dice la Biblia así, tocó el féretro. ¿Sabe que en aquellos tiempos los féretros iban abiertos, no como ahora? Dice que tocó el féretro, lo tocó nada más, y dice que y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y dice que este joven se levantó, y lo primero que escuchó la voz de Jesús. La voz de Jesús produce vida. El toque de Jesús produce vida. Y eso es lo que dice. Dice que se levantó este joven, lo miró seguramente a Jesús, lo habrá visto y habrá dicho, no sé si dijo gloria a Dios como decimos nosotros, pero habrá dicho y se habrá asombrado de escuchar esa voz. Es como que alguien dice, la voz de Jesús levanta hasta los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice que se levantó, lo saludó Jesús y se lo entregó a la madre. Y dice que mucha gente tuvo miedo y se entregó a Jesús.
Y yo digo, a veces hasta con el miedo se van a entregar a Jesús. Porque a veces a nadie le cuesta entregarse a la gente a Jesús. Dios le da todo, le ofrece todo, pero cuando sucede algo así y tienen miedo, se van a entregar a Jesús. Hace poco me contó una hermana, el año pasado, me contó una hermana que el esposo es como que le hacía chanzas a ella de estar en la iglesia del Señor, ¿no? Y le dijo, vas a ver el día que tengas un problemita, que estés al borde de pedir la vos tenés que agacharte, tenés que pedirle a Jesús, que Jesús, si no, no vas a ir conmigo, te vas a quedar, te vas al infierno, le dijo. Dejate de pavada, ¿no? Y el hombre tuvo que viajar a Chile. Y cuando estaba viajando en el avión, en el medio del viaje, empezó la tormenta, hermano. El avión se movía como un papel. Y cuando se movía con un papel, saltaron las máscaras para ponerse las máscaras. Y la azafata corría de un lado para otro y comunicaban, bueno, no sabemos dónde estamos, que esto... Y se acordó de la esposa. Y dice que se agachó ahí y dijo, Señor, perdóname por la bula de mi esposa, Jesús, yo entrego mi corazón a ti. Te pido que si me tengo que ir, me vaya contigo. Gracias, Señor. Y al minuto, los 2 minutos, se calmó el avión. Cuando llegó a Chile, llamó a la esposa, le dijo, querida, ponete contenta, soy tu hermano ahora. A veces Dios tiene que usar situaciones así. Amén. Dios va a usar situaciones así, como un hermano que me contó que lo cargaba porque del arrebatamiento y todo esto y todo aquello y todo lo otro. Y resulta que esa persona tenía a su esposa y sus hijos que iban a la iglesia. Y él también se burlaba. Y tenía un socio evangélico que trabajaban, hacían obras, y cuando estaban trabajando se le burlaba a él. Y un día dijo, ¿cómo es eso del arrebatamiento? Porque mi esposa me habla del arrebatamiento, que yo no le creo, le digo que está loca ella. Pero ¿cómo es lo del arrebatamiento? ¿Querés que te explique? Bueno, sentate, le dijo, te voy a explicar. Dice, el arrebatamiento va a ser así, mirá. Yo voy a estar trabajando con vos acá y por ahí, ¡zum!, vos no me vas a ver a mí. ¿Por qué? Porque el Señor me va a llevar, me va a arrebatar y me va a llevar. Y te vas a quedar vos, que no quisiste aceptar a Jesús, te burlaste de Jesús. Y vas a salir corriendo, porque va a haber todo. Vas a salir corriendo y vas a ir a tu casa y no va a estar ni tu esposa ni tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos han entregado su vida a Cristo y el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Y vos te vas a quedar. Y vienen 7 años de tribulación. Y dice que él lo miró, se sonrió, no dijo nada y a la noche fue y le dijo a la esposa, vamos para la iglesia. A ver, al otro día le dijo, soy tu hermano, anoche me entregué a Cristo. Y a veces Dios tiene que usar situaciones así porque somos cabeza dura. Pero cuando nos toca Jesús, en este lugar de Naín, había muerte, pero entraba la vida. Y cuando hay muerte y entra la vida, todo lo muerto cobra vida. No hay nada que pueda pedir. Por eso, este es el momento de decir, cuando toca Jesús, ya no hay más muerte, sino que hay vida. Y vida en abundancia, dice la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Aquí con la viuda de Naín, tocó el féretro, donde había muerte, Jesús produjo vida. ¿Por qué? Porque tocó lo que estaba muerto y le dio vida. Dios quiere tocar tu vida. Si hay alguna área de tu vida afectada, Dios quiere darte esa vida en abundancia que necesitas. Otra de las cosas que me impactó fue cuando el Señor toca al leproso. Dice la Escritura, y vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Amén. O sea que Jesús venía y corriendo un leproso,
se arrodilló delante de él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿No? Con qué respeto, con qué temor reverente se acercó al Señor. Qué lindo, ¿no? Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús fue en contra de todo, porque Jesús fue en contra de todo lo que decía la ley. Por eso dice que él le rogó, porque este leproso sabía que él no podía hacer eso. Aparte era rabí, era un maestro de la palabra, ¿no? Y iba en contra de las enseñanzas, en contra de todo lo que le habían enseñado a él y en contra de todos los que conocían la ley. Para colmo a Jesús lo seguían como para acusarle, siempre lo siguieron para acusarle. Pero este hombre leproso, me imagino que habrá ido a tantos lugares a hacerse, a ver si se podía sanar y no podía. Y ¿sabe? Lo peor del leproso era que él era leproso. Y si alguien se acercaba a 2 metros, decía, no te acerques, inmundo soy. Eso tenía que decir el leproso. Imagínense vivir así, alejado de su familia, porque este hombre quizá habrá tenido esposa, hijos, familiares, no podía estar con ellos porque los podía contagiar. Y encima, a 2 metros, él tenía que decir, alguien se acercaba, inmundo soy, no te acerques. Entonces ya la gente sabía que era leproso. Y si no lo hacía, lo confinaban a los leprosarios que estaban en las montañas, en las cuevas, y ahí sí morían. Acá podían vivir un poco más. Era tremenda la situación, por eso viene y le rogó. Dice que le rogó, dice la palabra. Amén. Y le dijo, y hincada la rodilla, o sea, se arrodilló delante de él. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Qué tremendo, ¿no? Y Jesús, dice que Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tuvo misericordia de él, como tiene misericordia de nosotros. Dice que tuvo misericordia de él. Y a pesar de todo lo que decía la ley, a pesar de todo lo que decía la tradición, a pesar de todo lo que tenían los seguidores para acusarle, él no tuvo empacho en extender su mano. Y dice que extendió su mano, o extendió la mano, y que dice, le tocó. Y encima que le tocó, le dijo, quiero, sé limpio. Amén. O sea, fue en contra de toda la ley, de todo. Porque Jesús, cuando viene a nuestro auxilio, a él no le importa esto, no le importa la religión, no le importa lo que diga el hombre, lo que importa es la necesidad que tú tienes. Amén. Y él, si tiene que enfrentarse, él se va a enfrentar, él sabe lo que va a hacer. Pero él quiere que nosotros seamos purificados. La Biblia, eso es lo que hizo Jesús con este hombre, lo purificó. Porque dice la Escritura, así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria a Dios. El Señor tiene que ir purificando nuestras vidas poco a poco. El purificar nuestra vida es ir limpiándonos de a poco, ir sacando de a poquito todas las cosas, hoy un poquitito, mañana otro, pero lo importante es venir como este leproso, que él se arrodilló, clamó, confió en el Señor, y el Señor hizo la obra. Y esto es lo que necesitamos nosotros hoy. Quizá la lepra es sinónimo de pecado en nuestra vida, y necesitamos ser purificados cada día por el Señor, venir a la presencia del Señor, arrodillarnos, pedirle perdón por nuestros pecados, decir, Señor, purifícame un poquitito más hoy. Amén. Y Él, con su misericordia, va a extender la mano y te va a tocar. Vas a sentir el toque del Señor, la limpieza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
el toque de Jesús a uno le trajo vida, a otro le trajo purificación, a otro le trajo sanidad. Pedro llevó a Jesús a su casa. ¿Quién estaba enferma? La suegra. Eso significa de que Pedro era casado, porque yo nunca no vi un soltero que tenga suegra, porque soltero puede tener novia, pero todavía hasta que no se case no es la suegra. Semi-suegra. Pero cuando se casó, Pedro ya había cumplimentado, tenía suegra. Algunos libros, algunos historiadores dicen que también tuvo hijos. No dice la Biblia. Pero el que se casa, creo que quiere tener hijos. Amén. Pero dice que estaba la suegra enferma. Y me imagino que Pedro habrá ido, no sé, a tantos lugares, o han averiguado la esposa o la suegra, pero seguía enferma esta mujer. No se podía sanar. ¿No? Y hay gente que está así, quizás padeciendo enfermedades, que me está mirando por televisión o está aquí, o escuchándonos por radio, que está pasando enfermedades y no se pueden sanar, ¿no? Y están aquí y allá y se gastan remedio el otro, doctor el otro, y no digo que esté mal, pero no hay sanidad. Escuche, hay enfermedades que no salen ni en los análisis, ni en las ecografías, ni en nada. Pero usted está enfermo. Y esas son a veces las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales. Espíritu de enfermedad que se les llaman. Una mujer 18 años encorvada en la sinagoga. Y se burlaban de ella. Y cuando Jesús la toca, la endereza. Y queda libre esta mujer. Y se enojan con Jesús. Dijo, esta también es hija de Abraham, no necesitaba ser 18 años. Y dice que Jesús reprendió espíritus de enfermedad. A veces hay espíritus de enfermedad. Los espíritus de enfermedad no van a salir ni en una radiografía, ni en una ecografía, ni en análisis, ni nada. Pero la gente está enferma. Hace unos años fuimos con un pastor, un hermano que ahora es pastor, apóstol es ahora, Ernesto García. Fuimos nos llamaron, estábamos sirviendo al Señor, nos llamaron a una casa y entramos a esa casa, se movían los vasos. Usted se ríe porque no estaba ahí, pero entramos y se apagaba la luz, se prendía y los vasos del coso se movían así. Yo nunca vi nada igual. Yo dije, acá está el enemigo, quiere que nos mandemos a mudar, porque lo que hace uno cuando ocurre eso, se manda a mudar, entonces está tranquilo el enemigo. Y entramos igual en la habitación donde nos llevaron. Una mujer, 8 años en cama, postrada. La llevaron a todos lados, no podía caminar. Y empezamos a orar nosotros, hicimos unción de aceite, y yo no recibía nada, ni Ernesto tampoco, nada. Y empezamos a orar, y por ahí cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo le revela a Ernesto, y me saca afuera, me dice, Carlos, hay un trabajo de brujería bajo el colchón. Por eso esta mujer está enferma y postrada. Y bueno, vamos a tener que convencer a la mamá para sacarla, porque no quería. Es como que cuando hay una enfermedad espiritual, cuando hay trabajo de brujería, en vez de levantarte de la cama, te quería pegar a la cama. Porque para eso es, para que estés postrado siempre. Y hablamos y le explicamos, entonces le dijimos a ella tenía como 80 y pico de años. El trabajo se lo había hecho la nuera. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Le levantamos el colchón y ¿qué encontramos? Una cruz verde y roja, que era el trabajo que le habían hecho de brujería. Me decía la hermana, la hija de ella, me decía, no lo toque, hermano, no lo toque. Yo era
hermano, todavía sigo siendo hermano, ¿no? Pero no era pastor todavía. Y era un obrero más de la iglesia. No, no lo toque, me hizo asustar que no lo iba a tocar yo. Digo, hermano, no me haga tener miedo, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Y la agarramos y la llevamos al fondo. Digo, ¿tienen asta? No, no tengo. ¿Qué tiene? ¿Querosén? Traiga querosén. Lo pusimos en un balde y le prendimos fuego. Y no se quemaba, ¿eh? Parecía la zarza del desierto, distinto de la zarza de brujería. Vio que la zarza no se consumía cuando estaba encendida, pero por el fuego de Dios, este era el fuego del diablo. Hasta que se consumió. Le orábamos a usted, se consumió todo. Cuando se consumió todo, vinimos a la habitación, hablamos con la hermana y dijimos, ¿levantaste? No, pero hace 8, levantaste en el nombre de Jesús. Y se levantó y se paró. Estaba media débil por tantos años en la cama. Y le empezamos a hacer caminar, despacito. Y ella miraba así todo. La llevamos al comedor. El comedor ya tenía más luz. Y, hermano, fuimos como después, como a los 10 días, que nos dijeron que volviéramos otra vez para ungir la casa con aceite. La abuela barriendo en el patio. Después de 8 años. Y yo dije, acá estuvo el toque de Jesús. Porque cuando Jesús toca algo, te da vida. ¿Cuántos dicen amén? Te purifica. ¿Cuántos dicen amén? Y te sana. Y esta mujer, la suegra de Pedro, dice que tenía fiebre, dice la Escritura. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y la tocó. Y dice que al instante la fiebre lo dejó. Y dice que se levantó y le servía al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios te va a tocar. Y te vas a levantar y vas a tener que servir al Señor. Porque si el Señor te levanta, te restaura, es para que le sirvas. ¡Aleluya! Hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Termino ahora con esto. Dice la Escritura, otro de los pasajes donde Jesús tocó. Dice que pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, ¿qué hizo? Le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo, mirá que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mira, cuando hay un testimonio de parte de Dios, no podés callarte. Por más que te digan alguien, hasta el mismo Jesús te diga, no lo digas, lo tenés que decir. No podés callar. Por eso Pedro dijo, no voy a callar lo que he visto, lo que he creído, lo que he visto. Amén. Uno no puede callar. Gloria a Dios. Ahora, note, ya termino. Note aquí, el Señor transforma la ceguera espiritual y física de ellos en visión física y en visión espiritual. La Biblia dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. La palabra profecía en la traducción significa visión. Un pueblo o un matrimonio o una familia que decide servir a Dios, que decide consagrarse a Dios, si no tiene visión, se desenfrena. Por eso quizás hoy tus ojos espirituales están cegados por algo, ¿no? Y por eso las cosas a veces no se dan, porque nos encerramos en nuestra ceguera espiritual. Por eso necesitamos el toque de Dios para que nos dé la visión. Para que nos dé la visión, porque si no nos desenfrenamos, agarramos para cualquier lado. Y en vez de bendecir, tocamos cualquier cosa. Y Dios quiere visión. Amén. Dios quiere darte la visión espiritual. ¿Qué es lo que va a ser de tu vida, de tus hijos? ¿Qué es lo que va a ser de tu vida espiritual?
¿Qué visión le has pedido a Dios para servirle a Dios? Para que Dios te use por este paso de la tierra. ¿Qué expectativas tenés? Y si hay algo que no podés ver, corre a Jesús, como corrieron esos ciegos. ¿No? Hay otro pasaje, el mismo pasaje bíblico que dice que estos dos ciegos, Jesús le impuso las manos y le dijo, ven, sí, vemos a la gente como los árboles, dijeron uno, los dos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sacó de la ciudad y los puso fuera de la ciudad y les oró de vuelta y dijo, ¿qué? Ahora vemos lejos y claramente. O sea, ¿qué hizo Jesús? Jesús no podía haber sanado ahí, pero los sacó de ese lugar porque en ese lugar había gente sin visión. Y ellos se habían transformado, ya estaban acostumbrados a eso. Por eso veían las cosas como árboles. Quizás tú no estás ahí buscando que el Señor te dé la visión y no estás viendo lo que Dios quiere que veas. No estás viendo claramente y lejos y a todos, dice la Biblia. Dios tiene un montón de situaciones para tu vida. Y Dios quiere tocar tus ojos espirituales y también tus ojos físicos para sanarte y para darte la visión que tú necesitas para este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Termino, yo quiero terminar porque también el Señor tocó al sordomudo y le dio el habla y la audición. Empezó a hablar y empezó a escuchar. Aquel que no hablaba, aquel que no escuchaba, cuando lo tocó Jesús, recibió todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, hermano, tocó a los niños y los bendecía. Y en esta noche quiere tocarnos nosotros. Amén. Para que tú puedas ser de bendición. Nunca, escucha bien, nunca podés bendecir a otro si no sos bendecido por el Señor. Amén. Nunca podemos bendecir a otro si no nos dejamos tocar por el Señor. Más allá de las pruebas que vos digas, que me dijeron esto, que me dijeron aquello, que me dijeron lo otro, es una ley de Dios. Que si sos bendecido, podrés bendecir a otro. Si estás enojado, vas a hacer enojar a otro. Si estás rebelde, vas a hacer rebelar a otro. Amén. Ahora, si estás bendecido, vas a bendecir a otros. Si dejás que te toque el Señor, porque a veces Dios nos va a hacer pasar situaciones que escucha, hay gente que necesitamos, yo me incluyo también, necesitamos que nuestro carácter sea transformado. Amén. A llegar hasta el carácter de Cristo. Amén. Y nuestro carácter tiene que ser transformado. Entonces, para que nuestro carácter sea transformado, nos van a suceder cosas. Porque Dios tiene que moderar, tiene que pulirnos, tiene que templarnos. Tenemos que tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Cómo cuesta? Sí, dice, a mí también me cuesta. Pero yo sé que si soy bendecido por Dios, sé cada día le pido a Dios que me toque, Dios también me va a dar el dominio propio, poco a poco. Gloria a Dios, porque a veces uno pierde el dominio propio por las injusticias y por lo que ve, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. No es lo que nosotros vemos, sino lo que Dios dice que va a hacer. Amén. No es lo que la gente te dice que sos vos, sino lo que dice Dios de ti. A veces nos encontramos cosas y nos hacen doler cosas que nos dicen, pero Dios no dice eso de ti. Amén. El otro día hablaba con una hermana y me decía, la gente me dice que mi hijo es un drogadicto, que no va a salir más, que va a ser drogadicto toda su vida, que me va a robar toda su vida porque se droga. Y le digo, ¿y eso es real? Sí, pero vos cambiás esa posición. Eso es lo que dice el hombre. Empezá a profetizar por tu hijo. Aunque vos lo veas así, empezá a profetizar, a decir, la gente dice esto, pero mi hijo va a ser un siervo de Dios, va a predicar la palabra de Dios y va a llevar a otros a Cristo. Eso es lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vos tenés que por lo que dice Dios. No, cerrá tus oídos a aquello lo que dice la gente o
lo que dice el hombre, lo que dice la mujer. Escuchá lo que dice Dios y deja que Él te bendiga, que te toque. Como dice la alabanza, deja que te toque el Señor. Porque cuando te toca el Señor, donde hay muerte hay vida. Donde te toca el Señor hay purificación. Donde te toca el Señor hay visión. Donde te toca el Señor hay sanidad. Donde te toca el Señor hay habla y escuchás lo que Dios te dice. Y donde te toca el Señor hay bendición, como Dios lo hizo con los niños. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a su nombre. Yo no sé si hay personas por primera vez hoy aquí que nunca son cristianos, son cristianos evangélicos. No, son la primera vez que vienen. Queremos orar por ustedes. ¿Amén? ¿Hay alguien más que ha venido por primera vez? Levante su mano. Pónganse de pie. Allí hay un matrimonio también. Usted también. Pónganse de pie. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Cristo hoy? ¿Que quiere abrir su corazón al Señor? Hoy quiere la vida. No hay nadie más. Los que se pusieron de pie, escuchen, mírenme a mí. Gloria a Dios. Quizás, no sé, quizás ustedes han dicho, bueno, vamos a la iglesia. Quizás han mirado el programa por televisión o han escuchado por radio o alguien le dijo tenés que venir o te trajo o te dijo anda a la iglesia. Lo importante es que Dios ha usado esos medios para que hoy estés aquí. Y quizás dice la Biblia que nadie viene a la casa del Señor si no es por voluntad del Padre. Y por voluntad de Dios ustedes están hoy aquí para dar este paso que un día dimos todo, de hacer esta oración y poner nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia en las manos del Señor. ¿Amén? Y qué linda visita de hoy, te vas con toda la bendición. Ahora, cuando tú te vayas de acá, no podrás decir de que Dios se olvidó de ti. Hoy Dios se ha acordado de ti. Así que pongan una mano así en su corazón, míreme. Si quieren hacerlo, inclinen su rostro y cierren sus ojos para no distraerse. Y quiero que repitan conmigo esta oración. Digan conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Tu palabra me ha tocado. Tu palabra me ha bendecido. Y en esta noche abro mi corazón y te recibo, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Necesito un milagro. Yo y toda mi familia. Tú sabes que lo necesito. Me pongo en tus manos y gracias te doy por esta salvación tan grande. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y prometo seguirte desde hoy y para siempre. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Dios los bendiga. Dale un aplauso. Los que estén al lado, saluden a los que por primera vez, saluden a estos matrimonios que hoy por primera vez entregan su vida a Cristo. Aleluya. Qué lindo.